Muy bien, quiero que me acompañe. Hoy vamos a empezar a Éxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos a hablar hoy acerca de la Pascua, acerca de la Santa Cena. Creo que es un tema, y yo tenía en mi corazón poder tratar ciertos temas que a veces quizás se dan por hechos que la iglesia ya conoce, pero a veces no tenemos ese conocimiento total de lo que es cada cosa. Y cuando no tenemos el conocimiento real de lo que significa o de lo que es, muchas veces no podemos tomar o hacer ciertas cosas a la ligera. Podemos hacerlo de cualquier forma. Y en esta hora me gustaría que pudiéramos entender. De verdad que yo he sido muy edificado cuando estaba preparando esta enseñanza y hubieron cosas que realmente tocaron mi corazón, que descubrí también. Y ese es mi deseo también, que a la hora de poder ver sobre este tema podamos ser todos edificados. Vamos a leer un poquito, ¿vale? Así que si no estás acostumbrado a leer, hoy nos va a tocar leer un poquito más. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 28. Saltaremos algunos, pero vamos a leer ahí. ¿Lo tienes? Si no, lo ponemos también en la pantalla. Éxodo 12, del 1 al 28, dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Este animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga lo comerán. Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su entraña. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será, este texto es súper importante, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad como hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Saltamos al versículo 19. Dice: Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leuda comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 24 dice: Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y ahora me gustaría que pudiéramos leer el texto de Lucas 22, del 7 al 20, porque Jesús vuelve a citar esta Pascua.
Jesús va a comer la Pascua con sus discípulos, luego lo veremos, pero para leerlo y tenerlo ya en mente, Lucas 22, 7 al 20, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Lo tenemos? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer y la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Y hasta ahí vamos a leer. Luego leeremos un poquito más, otra parte. Pero creo que con esto está bien. Fíjate que el pueblo de Israel comienza a tener diferentes fiestas. Seguramente tú has escuchado esto, ¿no? La fiesta de las luces, la fiesta de la Pascua. Y antes de la fiesta de la Pascua había otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Se examinaba con conciencia las casas para que previamente no hubiera nada de levadura o alguna cosa leudada en la casa. Hoy día utilizamos la levadura, ¿verdad? Durante el confinamiento muchísima gente, era casi una utopía, era casi complicado encontrar levadura en los supermercados, porque a todo el mundo le dio, ¿por qué? Por hacer tarta. Y es curioso esto, pero dice la Biblia que Dios les dijo que antes de la Pascua quitasen toda la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura representaba la corrupción, era un símbolo, un simbolismo del pecado. La ausencia de la levadura simbolizaba la pureza de Dios. Ellos veían en la levadura que corrompía la masa entera. Es decir, cuando tú echabas levadura sobre algo, sobre esa masa, corrompía la masa, ¿verdad? Y lo que el Señor le está diciendo es, quitad esa levadura de toda la casa. Es una forma de decir, vamos a purificar nuestras vidas. Vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a prepararnos no solamente, fíjate, en el momento puntual, sino con 14 días de antelación. Estaban ya preparando. ¿Para qué? Para la Pascua. Y aquí nos habla de esta Pascua. La historia nos cuenta, esta historia seguramente tú la conoces, el pueblo de Israel era esclavo del pueblo egipcio. Eran esclavos. Mira, esclavos no es que trabajaban de lunes a viernes y los fines de semana los tenían libres. Esclavos no eran que eran colegas de su jefe y de vez en cuando pues se iban a tomar un café con ellos. Ser esclavo era trabajar día y noche. Ser esclavo era estar a la condición de lo que tu jefe te decía y si tu jefe quería matarte, te podía matar perfectamente, porque eras esclavo. Y el pueblo de Israel dice que vivía con tanta opresión del pueblo egipcio, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta explotación, que ya no podían soportarlo. Llegó un momento en que el pueblo dijo, mira, no podemos más. Esta situación nos supera. Y no solo eso, sino que los egipcios, al ver que el pueblo de los hebreos se multiplicaba, ¿sabes lo que dijeron? Dijeron, vamos a hacer una estrategia, porque esta gente en cualquier momento, ahora son una cantidad que, bueno, podemos controlar, pero si siguen creciendo porque se multiplicaba muy rápido, dice esto, en cualquier momento vienen y nos atacan. ¿Y sabes lo que hicieron? Dijeron, bueno, a partir de ahora, cada vez que nazca un niño, lo vamos a matar. Si es una niña, la dejamos, pero si es un niño, lo matamos, para que no siga habiendo
más crecimiento. Los egipcios tenían muy claro que los hebreos eran sus esclavos y que tenían que hacer lo que ellos dijeran. Y ahí es interesante, porque dice la Biblia que Dios escucha el clamor del pueblo. Dice en Éxodo. Dice que el pueblo va y empieza a buscar al Señor. Empieza a clamar al Señor. Mira, siempre vemos esto en la historia. Ayer también lo conversaba con Anderson, cómo el Señor siempre vuelve. Cuando nosotros buscamos al Señor, vuelve. Porque esa es la misericordia del Señor. Y sabe, el Señor tuvo misericordia de este pueblo y envió un libertador para sacarlos de esa opresión. ¿Quién fue ese libertador? Moisés, muy bien. Moisés es el libertador escogido por Dios para ayudar al pueblo. No vamos a leer toda la historia de Moisés, porque más o menos creo que la conocemos, pero dice la Biblia que él se presenta delante de Faraón, ¿no? Dice que después de haber tenido ese llamado de parte de Dios para ir, él con sus limitaciones, pero dice que se presenta delante de Faraón. ¿Y qué le dice a Faraón? Le dice, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Deja ir a mi pueblo para que me rinda adoración en el desierto. ¿Y qué le dijo Faraón? Le dijo, sí, ahora mismo, muchacho. ¿Sabes lo que le dijo? Ni lo sueñe. ¿Y sabes lo que hizo? Puso más opresión sobre el pueblo. ¿Y sabes qué pasó? Que en ese momento es cuando el orgullo de Faraón empieza a levantarse, porque Faraón dice, yo, en otras palabras, él decía, yo soy Dios. Yo soy el que manda aquí. Y si tú vienes a mí a decirme lo que yo tengo que hacer, pues yo voy a poner más opresión. Pero ¿sabes qué? Dios empieza a trabajar contra este orgullo de este hombre. Cuando alguien se antepone o intenta destruir los planes del Señor, mira, Él siempre va a salir a defender a su pueblo y va a mostrar que Él es el que reina. Que Él es el que está por encima de cualquier rey, por encima de cualquier ley, por encima de cualquier cosa. Él es el que reina. Y el corazón de Faraón se endureció. Pero la Biblia nos dice que Dios se levantó y trajo lo que conocemos como esas plagas, ¿verdad? Hermano, quiero decirte algo. El diablo, todas las obras que el diablo va a intentar de maldad, no van a poder destruir la obra del Señor. Eso se merecía un amén fuerte, pero bueno. El diablo, todas las obras que pueda hacer de maldad, no van a poder destruir la obra del Señor. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos dice y nos muestra que Dios no está teniendo un pulso con Satanás. Hay personas que creen que Satanás puede vencer o como que están luchando. No, hermano. Dios es triunfante, Dios es poderoso, Dios está por encima. Satanás está a su disposición. Satanás está subordinado a Dios. Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite en cierta forma. Quizá esto a veces nos cueste entenderlo, pero Dios está por encima de todo. La Biblia nos cuenta la historia de Job. ¿Y qué dice al principio? Dice que Satanás se presenta delante de ¿quién? De Dios. Dios es soberano. Y aunque haya personas que digan, yo quiero hacerle un pulso a Dios, aunque el diablo quiera levantarse, el Señor no es que va a vencer, es que ya ha vencido. Es que el Señor es triunfante y Él vencerá siempre, que el diablo está condenado y está listo para sentencia. Y mira, estas plagas fueron para enseñar a Faraón quién era el que reinaba, quién era el que mandaba, que es Dios. El corazón de Faraón, a pesar de las diferentes plagas que venían y que asolaban todo lo que tenía, no quería dar su brazo a torcer. Tú conoces esta historia de las plagas, ¿verdad? Tantas plagas que hubieron. Y había una plaga de mosquitos, plaga de langosta y otra plaga, la plaga de las ranas. Y sabes que el faraón no torcía su brazo. No quería. A veces decía, sí, vale, pero luego decía, no. ¿Sabes hasta qué momento el faraón dijo, dejo que el pueblo se vaya? Ante la última plaga. Y esa plaga es la plaga de los primogénitos. La Biblia nos dice en el capítulo 11, versículo 4, lo leo yo, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está
tras el molino y todo primogénito de las bestias. Mira, fueron duras palabras, pero es que el corazón de Faraón era tan duro que Dios tuvo que ser contundente. ¿Sabes? Cuando alguien decide hacerle un pulso al Señor, cuando alguien quiere rebelarse a su voluntad y entorpecer sus propósitos, algo que ocurre es que no solamente la persona es afectada, sino que también afecta a su entorno. Fíjate que no dijo que iba a morir el hijo de Faraón, sino que dijo que iba a morir hasta de los siervos de la sierva, hasta de los animales iba a morir. A veces pensamos que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, solamente nos afecta a nuestras vidas, pero también afecta a los de nuestro entorno. Si yo como padre digo, yo no voy a seguir a Dios, me enfado con Dios, eso va a afectar a mi familia. Y sabe, me ha dado muchas veces tristeza cuando he visto personas, hombres de casa, que han tomado esa decisión. Yo no quiero saber nada de Dios. Yo no quiero seguir a Cristo. Yo no quiero esto. ¿Sabes lo que consiguen? Que su familia se aleje. Y por lo tanto su familia, si no recapacitan el día de mañana, estén condenados. Porque a veces creemos que lo que nosotros decidamos, lo que nosotros hagamos es solamente mío, pero también afecta a los de nuestro entorno. Y en esta historia podemos ver cómo a lo mejor un siervo que no tenía nada que ver también fue afectado por el pecado y por el orgullo de Faraón. Y esto fue lo que ocurrió. El pueblo estaba en opresión y Dios trajo esta plaga para que el pueblo fuese libre. Ahora, hermano, esta plaga fue una plaga muy dura, muy fuerte. Y esta plaga sería la que jamás olvidase el pueblo de Israel. Porque Dios le ordenó algo. No era solamente que ellos vieran lo que iba a pasar, sino que ellos también tenían que tomar una decisión. El pueblo de Israel tenía que también tomar una decisión, dar un paso al frente y actuar para que eso que iba a ocurrir con los egipcios no les ocurriera a ellos. Dios les dio unas indicaciones, pero imagínate que algún hebreo no tomara esas indicaciones. ¿Qué crees que hubiera pasado? Se hubiera visto afectado también. Lo que Dios estaba diciendo es, mira, yo voy a traer este castigo sobre el pueblo, pero vosotros tenéis también que hacer algo. Vosotros también tenéis que tomar una decisión. Y la Biblia, como hemos leído anteriormente, nos revela que para cuidarse de esa plaga, dice que debían tomar un cordero por familia, un animal sin defecto, matarlo y tomar su sangre, y esa sangre colocarla en los postes de sus puertas. Y como leíamos antes, versículo 13 dice, y la sangre os será por señal de las casas, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa sangre, hermano, protegió a los hebreos de la muerte. Y Dios le pidió al pueblo que recuerde ese momento durante toda su historia como una fiesta solemne que hasta el día de hoy se sigue guardando, que es la Pascua. Durante toda la historia del pueblo de Israel, ellos tomaron ese momento de la fiesta como un momento solemne y recuerdan que Dios fue quien los sacó de la esclavitud. Ellos recuerdan que la sangre del cordero fue clave para no morir y que gracias a Moisés pudieron disfrutar y alcanzar de la tierra prometida. Mira, hoy hemos querido representar de alguna forma lo que es la Pascua. Se ponían diferentes productos, se ponían diferentes cosas. Y sabe, algo que hacía el pueblo es que se sentaba a la mesa. Durante los siguientes años estuvieron sentados a la mesa y se sentaban en familia. Ellos se sentaban, los padres, los hijos, y ¿saben lo que hacían? No se ponían a ver la tele. No se ponían a charlar de cualquier cosa. No, no, no. Había una preparación, había un énfasis. Y la Biblia nos dice que se sentaban todos a la mesa y que el padre era el que presidía la mesa. Y empezaba a contarles la historia. Les contaba la historia de cómo el pueblo había sido esclavo. Dicen, nuestros padres fueron esclavos en Egipto. Y utilizando diferentes productos, ellos mismos iban experimentando ciertos productos que les recordaba ciertas cosas. Por ejemplo, había un producto que les recordaba la tierra roja. Iban disfrutando de esos productos. Tenían diferentes cosas que tenían que cumplir específicamente. Había un pan que el padre partía. Había una copa de vino que el padre también, había 3 copas de vino, mejor dicho.
Y el padre narraba, se sentaba y narraba la historia. ¿Y sabes lo que hacían los hijos? Escuchaban esa historia. ¿Sabes por qué escuchaban esa historia? Porque era su historia. Pero porque el día de mañana ellos tenían la responsabilidad ¿de qué? De enseñársela a sus hijos. ¿Y sabes lo que tenían la responsabilidad sus hijos? De enseñársela a su siguiente generación. ¿Sabes lo que transmitía el Padre? ¿Y sabes lo que Dios quería transmitir sobre el pueblo con esto? Quería primero que recordaran que Dios los liberó. Que recordaran que necesitaban a Dios en su vida, para que no se alejasen. Y también que recordasen ese sacrificio, ese esfuerzo y ese día que hubo muerte. Y esto hasta el día de hoy es algo que en el pueblo se sigue, en el pueblo hebreo se sigue, en el pueblo judío se sigue recordando. Nos habla de varias características y quiero destacarte 5 características. La primera es la opresión. La opresión que vivía el pueblo, un castigo. La segunda característica, un libertador. La tercera, un sacrificio, un cordero entregado. La cuarta, una restauración. Y la quinta, memoria, recordatorio. Eso era lo que los padres tenían que transmitir a sus hijos. Era el momento más especial, la Pascua, de las fiestas más especiales. Y cuando se sentaban a la mesa, escúchame, ahí no había distracciones, ahí no había ruido, ahí estaba todo el mundo atento, porque era el momento más especial, cuando recordaban la Pascua. ¿Y cómo hacían esta Pascua? En familia. La Biblia nos dice que si la familia era pequeña, para poder comer ese cordero, dice que llamase ¿a quién? A su vecino más próximo. Pero se hacía en un contexto de familia. Y mira, hemos leído Lucas también, y lo que la Biblia nos dice es que cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús también conoce esta historia, obviamente. Jesús seguramente, no nos lo dice la Biblia, pero seguramente se sentó con su familia también a participar de la Pascua cuando era un niño. Y Jesús en este momento se sienta, ¿con quién se sienta? ¿Con quién? Con sus discípulos. Y me encanta porque Jesús, fíjate lo que dice Jesús, ¿eh? Jesús dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, yo me imagino a Jesús llegando y diciéndole, Pedro, Juan, id a organizar la fiesta, vamos a ir a ese aposento alto. Si veis a un hombre, decirle que el Señor necesita la casa, tal, tal, tal. Y cuando Él se sienta a la mesa, seguramente Él se sentó en el frente donde podía verlo a todo y Él dijo estas palabras. Discípulo, ¿cuánto he deseado este momento? ¿Cuánto he deseado participar de esta de esta cena con vosotros, de esta Pascua? Y después también dice, os digo que no la tomaré más. Oye, quiero que pienses estos momentos. Jesús no llega y dice, bueno, como cada año, pues ya sabéis, nos toca la Pascua, es lo que hacemos siempre. No, Jesús dice, ¿cuánto he deseado este momento? Para Jesús este momento era un momento importante, era un momento clave. Ahora te hago una pregunta, ¿con quién toma, de nuevo, con quién toma esa cena Jesús? ¿Con quién la toma? ¿Quién son sus discípulos? ¿Sabes quién son? Su familia. Su familia. Su familia. Jesús le dice, sentado a la mesa conmigo porque soy mi familia. No es solamente que soy mis compañeros de trabajo, es que soy mi familia y yo quiero compartir este momento tan especial con vosotros. Nos sentamos a la mesa y disfrutamos. Y mira, en esa Pascua, en ese momento, seguramente Jesús empieza a contar la historia, como hacían todos. Empieza a contar la historia de Egipto, pero hay algo que Jesús introduce. Y esto es algo que no es que Jesús lo inventa, no es que, por eso quiero que vayamos a entender la Pascua, es que Jesús le da esa interpretación, porque esto era algo profético. En la Biblia, o sea, el término teológico es que era un tipo de algo que se iba a manifestar después. Y Jesús dice,
y habla de sí mismo, ¿verdad? Y él coge la copa, coge el pan y empieza a darle esa interpretación. Y sabe, algo que yo veo es que ya esa Pascua no es solamente para el pueblo judío, sino que es para todos aquellos que creen, tanto para el griego como para el judío, para el gentil, para todo. Es la historia, hermanos, de la humanidad completa. Y esas 5 cosas que te he dicho, castigo. La primera de ellas, este castigo, nos habla de algo que ahora sí nos afecta a nosotros. Y es que nosotros no hemos estado en Egipto siendo esclavos, pero sí somos o hemos sido esclavos. ¿De qué? Del pecado. La Biblia nos dice que hemos sido esclavos del pecado. El pecado fue la causa para no disfrutar de las bendiciones del Padre. El pecado nos separó del Señor, nos separó del Padre y no podíamos tener comunión con Él. Pero ese pecado no solamente nos afectó la relación con el Padre, sino que también nos hizo esclavos. Si hay una persona que no ha entregado su vida al Señor, déjame decirte que eres esclavo del pecado. Tú dirás, no, yo no soy esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado, la Biblia lo declara. O eres esclavo del Señor o eres esclavo del pecado. Y tú y yo seguramente en otro tiempo éramos esclavos del pecado. Y el pecado, aunque queramos negarlo, el pecado nos controla, el pecado nos domina y no nos deja vivir en libertad. Primera característica, un castigo, una esclavitud. Segundo, un libertador. En Egipto el Señor envió a Moisés, pero fíjate cómo en esta historia también hay un libertador. Y ese libertador es Jesús. Y Jesús está hablando de que cuando se sientan a la mesa y explican toda esta historia, Él está diciendo, yo soy ese libertador. Yo voy a liberar al pueblo de la opresión del pecado. Jesús fue ese libertador enviado por el Padre para que pudiéramos tener salida de nuestra situación en la que estábamos oprimidos. Yo no sé si tú realmente puedes entender esto o no sé, que si el Espíritu es capaz de revelarnos en esta hora lo que significa esto. Hermanos, la obra en la cruz de Jesús no es cualquier cosa. El pueblo estaba oprimido en Egipto, pero es que nosotros también estábamos destinados al fracaso. No teníamos esperanza, no teníamos expectativa en la vida, estábamos totalmente perdidos. Pero la Biblia dice que Él envió a ese libertador, el Padre, para salvarnos, para restaurarnos, para darnos libertad en Él. Y ese fue Jesús, ese libertador. Pero mira, aquí viene una cosa impresionante. Hemos dicho castigo, libertador, pero ahora, te he dicho tercera característica, sacrificio. El pueblo cogió un cordero. Y un cordero tenía que tener ciertas características. Un cordero sin mancha, un cordero limpio. ¿Sabe? Esto era algo que tipificaba también. Cuando el ser humano peca en el huerto de Edén, lo que primero que Dios hace, la primera muerte que hay, obviamente muerte espiritual, pero el que primero muere es un animal. Y ese animal, con la piel de ese animal se tiene que cubrir Adán y Eva, porque estaban desnudos. Y ese ejemplo de cubrir, no era solamente que cubrieran su desnudez, sino que era cubrir su pecado. Pero ese animal no quitaba el pecado. Había una ley establecida que el que pecaba, la paga del pecado es muerte. Tenía que morir. Realmente ese Adán tenía que morir. Y sabes, Jesús se presenta no solamente como el libertador, sino también como ese cordero puro, limpio, sin mancha. Dice la Biblia en Isaías 53. Me gusta mucho este texto. Voy a leer rápido yo. Isaías 53. Versículo 7. Esto por si estás apuntando. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mira, este texto tan precioso es un texto que se escribió antes de que Jesús viniera, pero que ya estaba hablando del Mesías. Dice que fue angustiado, que fue afligido, que no abrió su boca y que como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabes qué? Jesús fue el que se entregó. Él vino a liberarnos, pero también entregó su vida
para restaurarnos. Y por medio de su sangre es como si nosotros pintásemos nuestra puerta. Por la sangre de Cristo es que podemos tener restauración, es que podemos tener vida, es que podemos seguir adelante. Por la sangre de Cristo. Por aquellos que aceptan al Cordero en su vida. Aquellos, dice la palabra, que aquellos que han entregado su vida al Señor son revestidos de Cristo. Es como si tú y yo en nuestra puerta pintásemos con la sangre de Cristo y dijéramos, Señor, mi vida está marcada. Está marcada. Y sabes, cuando el Señor viene a traer su justicia sobre las naciones, Él va a pasar por tu puerta, Él va a pasar por tu vida. Pero si tu vida está marcada con la sangre de Cristo, no es decir, Señor, cúbreme con tu sangre. No, es tener esa comunión, haber entregado nuestra vida al Señor. Entonces el Señor hará justicia, pero no pondrá su mano sobre nosotros. ¿Me sigue hasta aquí? Lo que Jesús hace, hermano, es, y Él habla de esto, un nuevo pacto. Un nuevo pacto, dice, en mi sangre. La gente podía acercarse a Dios por medio de los sacrificios. Es decir, tenían que llevar corderos, tenían que llevar animales. Pero la muerte de Cristo trajo consigo un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Es decir, la deuda estaba pagada. La deuda estaba pagada. La deuda estaba pagada. Ya no necesitamos por eso ir y hacer sacrificio o irnos a la montaña y poner un animal allí y encender un fuego. No, porque ya ha sido pagada por medio de Cristo. Ahora podemos acercarnos al Padre confiadamente sin esa necesidad de los sacrificios. Porque Él fue el sacrificio perfecto, dice la palabra. Hemos hablado de castigo, de esclavitud, de libertador, de sacrificio, restauración. Mira, esto va muy ligado, pero algo que el Señor trajo con nuestras vidas es esa restauración. Es esa sanidad. Jesús cuando vino a la tierra lo dijo muy claro. Dice, yo he venido a traer libertad. ¿A quién? A los cautivos. Empezó a declarar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Él vino con una misión, que era traer restauración. Que nosotros pudiéramos dejar esa esclavitud para tener libertad. Y en esa libertad adorarle a Él. Pero hay una última cosa que te dije. Te hablé de castigo, libertador, sacrificio, redención. ¿Y el último? ¿Cuál era? Memoria. Muy bien. Memoria. Y ahora quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Tenemos? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto, lo que hemos hablado. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa en la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Y dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Fíjate qué frase tan rara, ¿vale? Lo voy a volver a leer, porque esto va a traer revelación de lo que quiero compartir. Mas siendo juzgados, ¿vale? Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Parece una frase un poco extraña, ¿no? Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos
Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Sabe? Aquí hay algo interesante, y es que cuando Jesús vuelve a hacer, cuando Jesús en la Pascua con sus discípulos manifiesta que Él es ese Cordero, que Él es ese libertador. A partir de ese momento, el pueblo de Israel, los creyentes, los discípulos empiezan a tomar esta Pascua con esa interpretación, con ese nuevo pacto. Seguramente recordarían lo que pasó en Egipto, pero ¿sabes qué? Le darían el sentido y dirían, mira, ese Cordero, ese libertador es Jesús. ¿Sabes lo que vemos aquí, hermano? Que lo que el Señor hizo no fue terminar y decir, se terminó esto de la Pascua. No, lo que Él dijo fue, continuad con esto, pero ahora hacedlo en memoria de mí. Hacedlo recordando esta obra que yo he hecho en la cruz. Y si hoy tú y yo estamos aquí, a punto de tomar también la Santa Cena, es porque recordamos la obra de Cristo. Recordamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Igual que antes de la Pascua, fíjate, había un tiempo donde estaban sin la levadura. ¿Qué te he dicho que la levadura representaba el qué? La corrupción, el pecado. Nosotros también deberíamos preparar nuestro corazón cuando venimos a participar en la Santa Cena. Hermano, la Santa Cena no es una actividad más que tenemos en la iglesia. La Santa Cena es un momento especial porque hacemos memoria de lo que el Señor hizo por nuestra vida. Y cuando tú sepas que hay Santa Cena, yo te animo a que podamos realmente primero examinar nuestro corazón. Quitar esa levadura que puede ser dañosa, que puede ser corrupta y que puede afectar a nuestra vida. Porque el pueblo de Israel no tomaba la Pascua de cualquier forma, se preparaba 14 días antes. Si quieres hacerlo 14 días está bien, pero lo hacían con tiempo, preparaban su corazón. Aquí no se trata de juzgar a nadie, pero muchas veces decimos, hoy Santa Cena, venga, tomo pan. Y quizás lo hemos hecho sin preparar nuestro corazón. Debemos entender lo que significa. No es que el vino o el pan va a cambiarnos a nosotros, o nos vamos a sentir más creyentes porque no, es algo que hacemos en memoria de Él. Es algo que nos ayuda a recordar. ¿Y sabes qué es lo que yo oro y anhelo y deseo en mi corazón? Que cuando Brian, Tiffany, Jonathan, los más pequeños, Paulina, Naomi, cuando los más pequeños sean grandes, también hagan esto en memoria del Señor. Cada uno de ellos con su familia. Ahora, mira, quiero decirte algo en relación a este texto. Porque quiero examinar esta parte que quizás muchas veces ha traído confusión a nuestras vidas. ¿He sido claro con lo que he dicho hasta ahora? ¿Sí? Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mira, aquí hay una palabra que es indignamente. Y la palabra indignamente en el griego es anasios, que se traduce de manera indebida. ¿No? Esto se sabe. De manera indebida. Mira, el pueblo de Corinto lo hacía, tomaba esta Santa Cena, tomaba esta Pascua de cualquier manera. Un desastre. El pueblo de Corinto, si tú lees antes, y de hecho si lo ves en tu Biblia, pone abuso en la cena del Señor. Lo hacían de cualquier manera, sin tener consideración presente de todo lo que había ocurrido anteriormente, de la obra de Cristo. Lo hacían sin esperarse los unos a los otros. Dice que los ricos llegaban y pensad en esto, ¿no? Nosotros ponemos simplemente dos símbolos, pero ellos a lo mejor ponían toda la mesa. Y dice que empezaban a comer y a beber y que algunos hasta se emborrachaban incluso. Que era un desastre allí. Los más ricos, pero cuando llegaban los más pobres, ¿sabes lo que pasaba? Que ya no había nada. Por eso Pablo dice que el que tenga hambre, ¿qué haga? Que coma en su casa, dice. Era un desastre, era un descontrol totalmente. Y Pablo les escribe esta carta y le dice esto. De manera que cualquiera que comiera este pan o beba esta copa indignamente. Mira, aquí es donde quizás voy a traer algo que a lo mejor no sabía. Cuando Pablo está diciendo esto, no se está refiriendo a una cuestión personal.
No es una cuestión personal de mi vida, de cómo yo estoy, de cómo yo me siento espiritualmente, emocionalmente. Porque muchas veces cuando venimos a tomar la Santa Cena, en ese momento empezamos a decir, bueno, ¿cómo estoy emocionalmente? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien con el Señor? Entonces no participo, no tomo. Hermano, eso ya lo tenías que haber hecho en esos 14 días antes, para que cuando viniera, participe. Si yo entiendo la obra de Cristo, si yo entiendo lo que hizo ese sacrificio poderoso, si yo le doy ese valor, acudiendo plenamente al perdón, a la misericordia, al poder para restaurar, para fortalecer mi vida, si yo voy previamente a eso, entonces yo tomo tranquilamente la cena. Mira, me voy a poner como ejemplo, ¿vale? Pero yo no soy el mayor cristiano del mundo. Yo soy un pecador. Tú y yo pecamos. Pero yo, puede ser hasta que peque más. Pero yo te aseguro algo, yo nunca he estado sin tomar la Santa Cena. Nunca he dicho, no voy a tomar la Santa Cena hoy porque no me siento tal, no me siento cual. Siempre he participado de la Santa Cena. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros nos juzgamos en base a lo pecador que somos, te aseguro que realmente ninguno debería tomar la Santa Cena. Porque todos pecamos, ¿verdad? Todos fallamos. Pero lo que la Biblia nos establece de alguna forma es, oye, primero prepara tu corazón, prepara tu vida, pídele perdón al Señor, haz lo que tengas que hacer, pero cuando venga, participa. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Pablo dice esto de indignamente? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo cuando dice no hagan de manera indebida? Se refiere a hacerlo sin el entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Tristemente, hay personas que a veces toman y participan en la Santa Cena y no tienen entendimiento. Ahí, entonces, es donde es indignamente. Cuando tú no estás valorando, cuando tú no estás entendiendo lo que es la obra de Cristo. No es, o sea, en este caso es hacerlo de manera indebida. Hacerlo sin entendimiento nos coloca en una posición contradictoria a la obra de Cristo, como si no entendiéramos lo que Jesús hizo o no lo valorásemos. Entonces Pablo está diciendo, mira, si tú no has entendido la obra de Cristo, no lo hagas, porque entonces lo estás haciendo indignamente. Lo que Pablo dice después, fíjate, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y como te decía antes, quizá durante mucho tiempo hemos pensado que este pruébese a sí mismo tenía que ver con revisar mi pecado, de cómo andamos y cómo no andamos. ¿Y sabes qué pasa? Que siempre, como te decía, siempre que nos miramos a nosotros, vemos pecado siempre. Realmente no somos perfectos. Pero quizá la Santa Cena la hemos hecho siempre mirándonos a nosotros mismos, cómo nos sentimos y nos basamos en nuestros sentimientos. Pero mira, aquí el énfasis no está en la cuestión personal, sino lo que Pablo quiere decir es que cada uno debe examinarse para ver si tiene una apreciación adecuada de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos con nuestro hermano en la fe, por ejemplo? Si tú analizas el contexto, te vas a dar cuenta de esto, de que Pablo está hablando de la relación dentro de la iglesia. Y cuando Pablo está diciendo pruébese a sí mismo, es que tú revises cómo está la relación con tu hermano o con tu hermana. Porque hemos caído en el error de creer que la Santa Cena es algo que nosotros hacemos a nivel personal. Pero ¿con quién se hacía la Santa Cena? ¿Con quién se hacía la Pascua? Con la familia. ¿Con quién la hizo Jesús? Con su familia, con los discípulos. ¿Con quién nosotros participamos de estos símbolos? En familia. Y cuando Pablo está hablando aquí, el contexto está hablando de la unidad de la iglesia, porque la iglesia de Corinto tenía mucho problema. Había muchos problemas, Mira lo que dice el versículo 17, ¿eh? Voy a leerlo para que simplemente lo entendamos en el contexto. Dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, cuando vosotros reunís, en vez de que sea un tiempo de alegría, lo que hay es problema. Lo que hay es disensiones. Dice, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte es que lo creo.
Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados y los que no. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mira, lo que Pablo está diciendo es que si nosotros nos reunimos para participar de la Santa Cena, pero nosotros tenemos disensiones, problemas entre uno y otro, eso no es participar de la Santa Cena. Eso no es participar de la Cena del Señor. Porque la Cena del Señor se hacía en unidad, se hacía en familia, se hacía con un corazón entregado y entendiendo lo que se estaba haciendo, pero se hacía en esa unidad. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena, como he dicho antes, nosotros ya tenemos que venir con nuestro corazón, a nivel personal, trabajado. Pero Pablo dice, oye, cuidado, porque a lo mejor te das cuenta que hay un problema con alguien, que tiene una discrepancia. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos. Hermano, hemos entrado en un contexto, en un tiempo donde lo único que nos interesa es nuestra propia vida, donde solo miramos por nosotros. Yo estoy bien con el Señor, pues el resto, que se apañen ellos. Pero no miramos por el contexto. Y sabes, cuando nosotros llegamos, y a lo mejor es fuerte lo que voy a decir, pero cuando nosotros llegamos y participamos de la Santa Cena y sabemos que tenemos problemas con uno, problemas con otro, sabemos que hay disensiones, estamos actuando como la iglesia de Corinto. Y si Pablo nos escribiera a nosotros la carta, ¿sabes lo que diría? No apruebo esto. Esto no es participar de la Santa Cena. Pruébese cada uno a sí mismo. Mirémonos cómo estamos en nuestra relación los unos con los otros. A veces uno dice, yo no tengo problemas con nadie, ¿no? Porque tampoco es que hablo con nadie. Entonces, ¿cómo voy a tener problemas? Claro. Pero la Pascua, la Santa Cena, se toma en un contexto de familia, de unidad. En esa Pascua había una función que tenían los hijos, había una función que tenía el padre, había una función que tenían todos. Y todos disfrutaban y todos participaban en unidad. Si tú vienes o yo vengo y tomo de la Santa Cena y estoy pensando en mí, yo solo pienso en Dios, yo y Dios, estamos fallando. ¿Me entendéis? ¿Sí? Algunas preguntas. ¿Nos portamos haciendo acepción de personas? ¿Hacemos acepción de personas, hermano? Porque esto es lo que hacían los de Corinto. Los de Corinto cogían y decían, bueno, este es rico, me abrazo a él. Este es pobre, ahí que se quede. A lo mejor ni los saludaban. Santiago también tiene que decirle, oye, siempre hacéis lo mismo, los ricos se sientan y los pobres se quedan atrás. O se sientan, no sé, te tienen que quedar de pie. Había desprecio en la iglesia muchas veces. Nos comportamos haciendo acepción de personas. Nos comportamos amando por igual a todos sin importar absolutamente nada. ¿Tú amas a tu hermano de verdad? O a veces sí, a veces no. O a uno sí y a otro no. ¿Nos amamos todos realmente? Amar, no tengo tiempo para explicar todo esto, pero amar tiene que ver con algo más que simplemente decir Dios te bendiga, ¿eh? Tiene que ver con un sacrificio, tiene que ver con un estar con esa persona, tiene que ver con una unidad. Otra pregunta. ¿Nuestra mirada ignora a nuestro hermano, a nuestra hermana? Es triste cuando a veces escuchamos que alguien no quiere saludar a otra persona. Te choca, pero si somos hermanos en la fe. Pablo desacredita por completo la comunión que tenían los corintios. Y los corintios sufren las consecuencias de su pecado, fíjate, dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos nosotros mismos, no seremos juzgados. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, y en el versículo 32, que es el que nos sorprendía, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, lo que Pablo está diciendo en otras palabras, mira, la enfermedad que a veces viene,
las dificultades que has podido atravesar de salud, ¿vale? El propósito de esas enfermedades es poder aprender, para que su iglesia aprenda en cuanto al abuso de la unidad de la iglesia. Pablo está diciendo en otras palabras, mejor es que te quedes enfermo y que reciba ese castigo de parte del Señor a que seas condenado con el mundo. Por eso ese texto que dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, cuando nosotros no participamos de esa unidad, cuando nuestro orgullo se pone y dice, no, a mí me da igual, yo participo de la Santa Cena, pero yo no quiero tener comunión con este, ni con este, ni con este, ni con este. Lo que dice el Señor, lo que dice Pablo, perdón, es que vienen también dificultades a tu vida, vienen enfermedades, vienen situaciones. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta de que el Señor te está castigando y puedas corregir tu camino. ¿Sabe? A veces el Señor nos ama, nos abraza, pero también muchas veces nos tiene que corregir. Y a veces yo sé que cuando a un niño su madre le da un pequeño golpecito, no le gusta, ¿verdad? Pero es necesario muchas veces. Y Pablo dice, mira, procesos de enfermedad que habéis pasado algunos ha sido por esas disensiones que hay dentro de la iglesia. Por eso, siendo juzgados por el Señor, somos castigados. ¿Pero para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. Y fíjate cómo dice, fíjate cómo todo el contexto está hablando de la unidad. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, ¿qué dice? Esperaos los unos a los otros. ¿Te das cuenta cómo todo el contexto de lo que Pablo está hablando de la unidad? Pablo le está dando ese énfasis no solamente, obviamente, a la obra de Cristo, pero también al sentido de la unidad. Por eso participamos de la Santa Cena en unidad. Si no, cada uno podría hacerlo en su casa perfectamente. ¿Verdad? Lo hacemos porque el Señor ama y desea que haya unidad. Y hermanos, cuando viene la Santa Cena, cuando viene este momento, tenemos que esperarnos los unos a los otros. Y esto de esperarnos los unos a los otros es un sentido de importancia, un sentido de unidad. Es como, por ejemplo, cuando yo me acuerdo, no me acuerdo de broma. Cuando Manolo tenía a su niña pequeña, seguramente te ha pasado, Manolo, que tú ibas caminando y tu niña iba más despacio, ¿verdad? ¿Y qué te decía tu niña? Te decía, espérame, ¿verdad? Y seguramente el paso de Manolo o de cualquier padre es un paso más grande que el paso de un niño. Pero ¿qué hace el padre? El padre lo espera y dice, venga, vamos juntos al mismo paso. Esperaos los unos a los otros. ¿Sabes qué tiene que ver? Tiene que ver con esa unidad también. Muchas veces uno dice, bueno, yo ya sé todo de la Biblia, yo estoy aquí en esta posición. Oye, pero tú tienes también que esperar a tu hermano y decirle, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos a crecer en el Señor, vamos juntos a participar de este momento. Esperaos los unos a los otros. No es solamente, y obviamente tiene un sentido de no comer porque ellos comían uno antes que otro, pero también le veo este sentido de unidad, de llegar juntos al destino. Hermano, ¿cuántos desean tener salvación? ¿Cuántos desean tener salvación? Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuántos desean que tu hermano, tu hermana, el que está aquí, sea también salvo? Tenemos que esperarnos, tenemos que caminar juntos hasta llegar a ese destino, hasta ese propósito. Caminar juntos. Y termino ya con esto. Pablo dice eso. Así que, hermanos míos, cuando reuní a comer, esperaos los unos a los otros. Y, hermano, me gustaría poder poner los textos, algunos textos que quiero ver acerca de la unidad. Hemos hablado que el sentido de la Santa Cena tiene un sentido de redención, de libertador, pero también lo tiene de unidad. La memoria también tiene que ver con la unidad. Malaquías 2:10, ¿lo tiene? Dice esto, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues no nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Tú imagínate, ¿vale? Que el pueblo de Israel salió de Egipto, todo eso, y cada generación va haciéndolo con sus hijos. Y llega un momento en que hay una familia, y esa familia empieza a tener pelea, empieza a tener conflictos. ¿Tú crees que la siguiente generación va a participar de ese momento? Quizás vaya a ser más difícil. Si no hay esa unidad, la Pascua tampoco tiene sentido.
Eso es lo que quiero hablarte. Fíjate cómo dice, profanando el pacto de nuestros padres. El otro texto, ¿lo tienes? Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y el último texto, Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3 del 26 al 28, perdón. ¿Lo tienes? Fíjate lo que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Si no lo leo yo aquí. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermano, cuando participamos de esta Santa Cena, estamos recordando tantas cosas. Por eso yo decía antes que no es una cuestión de tomarlo a la ligera. No es una cuestión de hacerlo por hacerlo. Es entender el sacrificio de Cristo, pero también entender que mi vida tiene que estar limpia, purificada, pero también tengo que trabajar la unidad. Examinado en la unidad, en lo que el apóstol Pablo decía. De nada sirve que yo tome la Santa Cena, que participe de este momento, si yo tengo disensiones, si yo tengo pleitos, si yo tengo conflictos con mi hermano. Entonces ahí podríamos aplicar ese texto que dice, deja primero tu cena, reconcíliate con tu hermano y luego ven. Pero a veces vivimos en un contexto donde todo es lo que yo digo, lo que yo pienso, yo y Dios, y no pensamos en nuestro hermano. Y quizá eso muchas veces trae dolor a nuestra vida, trae incluso enfermedad. Yo no te puedo decir si una enfermedad viene de eso o no viene de eso, pero aquí Pablo está hablando de eso y dice que incluso algunos hasta duermen. Pero ese texto nos dice algo importante. Dice, cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos castiga, cuando el Señor nos disciplina, es para librarnos de algo peor. Por eso me gustaría que pudieras ponerte de pie. Voy a pedir si podemos intentar estar en silencio para no distraernos. Pero hoy quiero que lo entiendas con este sentido, ¿vale? Y cuando vengas a la Santa Cena, cuando tú sepas que el segundo domingo, esta vez lo hemos hecho el tercero porque el domingo pasado no dio el tiempo, pero cuando venimos, tú sepas, prepara tu corazón antes. Que no te pille de improviso y diga, oh, voy a ir a Santa Cena. No, prepara tu corazón. De hecho, yo creo que cada día tenemos que presentarnos delante del Señor y, Señor, quita todo lo que está siendo un estorbo en mi vida. Voy a pedir a los ujieres si pueden traer la Santa Cena. Y vamos a participar en esta hora también entendiendo este contexto y este sentido de unidad. Fíjate, aquí viene una cosa interesante y es que muchas veces decimos, yo no participo porque mi vida, bueno, he hecho hoy esto, o hice ayer esto, lo otro, pero es que aquí ahora el examen no es solamente hacia mi vida, ahora tiene que ver con la relación con mi hermano. Y a lo mejor yo no estoy siendo consciente de el daño que a lo mejor he podido producir a un hermano, de lo que he podido hacer. A lo mejor esa persona se ha dado cuenta que yo llevo tiempo ignorándolo. O a lo mejor yo albergo en mi corazón odio o rabia hacia esa persona, hacia ese hermano en el Señor. Pero hermano, algo que también estamos entendiendo y trabajando es que necesitamos tener esa unidad. Unidad. Porque la Biblia nos dice eso, ya no hay ni esclavo, ni señor, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. Somos uno, porque todos somos hijos del Señor.
Por eso en esta hora que participemos de estos símbolos, quiero que también piense en eso. Y vamos a darle hoy también un enfoque, recordando obviamente lo que el Señor hizo, pero también viendo este sentido de unidad. De bendecir, como decía también nuestro hermano al principio, de bendecirnos los unos a los otros. Porque en esa bendición también tenemos nosotros bendición. Jesús les dijo, en su paz tendréis vosotros paz. Y obviamente siempre hablamos, y es el tema también que estaba ahí, entendiendo lo que es la obra de Cristo. Si es la primera vez que viene, si hace poco que viene, yo prefiero que dejes esto hasta que tengas realmente un compromiso con el Señor. Porque ahí sí que es verdad que dice que el que bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y ahí tiene que ver con el entender lo que es la obra de Cristo. Pero hermano, si tú has entendido la obra de Cristo, si tú dices, mira, es verdad que he fallado, que peco, pero mi corazón anhela servir al Señor, mi corazón anhela honrar al Señor, mi corazón está dispuesto a seguirle. Oye, hermano, no hay limitación, tú puedes participar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Obviamente siempre decimos que es bueno que sean personas que ya estén bautizadas porque entendemos que ya hay un compromiso. Pero es entender esa obra. Ahora, también hoy es mirar mi vida, pero también mirar la comunión con mi hermano. Y si la comunión con mi hermano es así, de aquella manera, pues pedirle perdón al Señor, pero también después poder hablar con esa persona que quizá yo tengo un conflicto o quizá hay un problema con esa persona. Si en mi corazón yo estoy albergando dolor hacia alguien, resentimiento hacia alguien, puedo decirle, Señor, sana mi corazón. Examinaos conmigo. Examinaos. Es verdad que perfectos no somos, pero en esto sí podemos trabajar en la unidad. Podemos trabajar. Y el Señor dijo, ¿cuánto he deseado tomar con vosotros esta Pascua? No dijo, ¿cuánto he deseado estar yo aquí tomándola solo? No, ¿cuánto he deseado estar con vosotros? Sabiendo incluso que uno de ellos le negaría. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Jesús cogió el manto, cogió el lebrillo y empezó a lavar los pies de cada uno. Sentido de unidad, sentido de amor. Lo hizo con amor. Porque este momento de la Pascua, este momento de la Santa Cena también tiene que ver con esa unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Me gustaría que pudiésemos orar. Y no me gustaría hacerlo solamente yo, me gustaría que 2 o 3 personas también pudiéramos orar. Y con este enfoque hacia la unidad de la iglesia. Si tú consideras o dices, mira, necesitamos trabajar más, Señor, vamos a orar también en esta dirección. Señor, ayúdanos a tener más unidad. Si necesitamos también perdonarnos, Señor, ayúdanos a perdonar. Si necesitamos esperarnos los unos a los otros también, en ese crecimiento. Me gustaría que pudiéramos, 2 o 3 hermanos, 3 hermanos o hermanas, puedan orar en esta hora y también presentar. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata,